Buenas tardes, profesora Jamie Prieto. Mi nombre es Hermes Honorio Sepúlveda Arias, estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Este video trata sobre la introducción a la economía y tiene el propósito de responder 4 interrogantes. El primero, ¿es la economía una ciencia social o una ciencia exacta? Segundo, ¿qué estudia la microeconomía y la macroeconomía? Tercero, explicar desde la concepción de Carlos Marx los modos de producción. Cuarto interrogante, ¿cuáles son las escuelas económicas? Iniciaré darle respuesta a la primera pregunta. ¿Es la economía una ciencia social o una ciencia exacta? Para eso analizaremos 3 conceptos. Ciencia social, ciencia exacta y economía. Las ciencias sociales son todas aquellas disciplinas científicas cuyo objeto tiene que estudiar las actividades y el comportamiento de los seres humanos eh, y analizar las manifestaciones de la sociedad, ya sean de una manera material o simbólica. Para eso tenemos la arqueología, la historia, la demografía. Ciencias exactas. Las ciencias exactas son las que comúnmente conocemos como las ciencias puras, las ciencias fundamentales, y se basan en la observación y experimentación para crear un conocimiento. Se basan con un lenguaje matemático, por ejemplo, la física, la química, las matemáticas. Y la economía estudia esas formas, esos métodos de distribución, gestión, intercambio y consumo de bienes y de la satisfacción de las necesidades humanas. En ese orden de ideas, la economía es una ciencia social porque está relacionada con la interacción de la comunidad y asimismo, ya que se vale de un método científico de una forma ordenada, utilizando las herramientas como las estadísticas, la política, las matemáticas, la geografía, los números, con un propósito vital o fundamental, que es el de resolver un inconveniente económico en el diario vivir de las personas y que va relacionado con las necesidades limitadas, como lo son las fisiológicas, las económicas, las sociales, y que estas son de un índole particular o colectivo, generando una respuesta de bienestar social por medio de unos recursos económicos que son de carácter limitado. La economía se estaciona sobre los recursos productivos de bienes y servicios para el consumo, producción, distribución para la comunidad. Es aquí en donde la economía se divide en 2 ramas: microeconomía, macroeconomía. Y entonces aquí nace nuestra segunda pregunta: ¿qué estudia la microeconomía y la macroeconomía? Microeconomía. La microeconomía se fundamenta dentro de un carácter individual y va encaminada en percibir el comportamiento de las empresas, los hogares, los individuos. La microeconomía tiene que ver con la economía laboral y porque encierra a lo que es los individuos, las familias, las empresas, con unos elementos básicos como los precios, el mercado, el consumo de un producto, un ente económico, y es aquí donde entra a lo que conocemos como la ley de la oferta y la demanda. Ahora bien, miremos la macroeconomía que estudia. La macroeconomía tiene que ver con la política económica de un país, en el funcionamiento de la economía general por medio de unas variables,
como lo son el monto total de bienes, eh, servicios producidos, nivel de empleo, el tipo de cambio, el comportamiento general de los precios, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, los niveles de impuesto, todas estas variables destinadas a lograr el equilibrio y el crecimiento de la economía de un determinado país o región. Eh, la macroeconomía es aplicada en la economía internacional y en las finanzas públicas. Nuestro tercer interrogante del video es explicar dentro de la concepción de Carlos Marx los modos de producción. Para eso primero eh, expresemos qué es el modo de producción, qué son los modos de producción. Los modos de producción es la forma como el hombre se ha ido organizando a través del tiempo para, para resolver sus problemas económicos, así como para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Para eso, Carlos Marx los dividió en 5 grupos. El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. El comunismo primitivo, aquí los seres humanos estaban organizados en grupos y se dedicaban a la caza, a la recolección, a la pesca. La actividad productiva en ese entonces, la actividad productiva de ese entonces, se basaba en la cooperación simple. Para Marx, este tipo de asociación cooperativa era una necesidad inquebrantable y porque no existía una propiedad privada de la tierra y de la tierra y de los medios de producción. No existía la explotación del hombre por el hombre. Eh, era necesario satisfacer las necesidades de la sociedad, o sea, que era una sociedad de autoconsumo y, al no ser una sociedad, al no ser una sociedad dividida en clases sociales, no era necesario de ninguna clase de Estado para su regulación. El esclavismo. En este podemos ya ver un nivel de una fuerza productiva y una forma de relación de producción, que es la interacción de los hombres respecto a las cosas y no de los hombres con las cosas. En el esclavismo es el modo de producción en el que aparece la propiedad privada de los medios de producción. Eso incluía a los esclavos. Aparecieron las clases sociales, que eran los esclavistas, que eran los dueños de los medios de producción, y los esclavos, que eran los propietarios de los medios de no producción, que eran los esclavos que no eran propietarios de los medios de producción. El feudalismo. Marx escribió que todo el mundo vivía sojuzgado. Era una forma, el feudalismo se caracterizaba por la sujeción personal. Era un régimen que caracterizó la Edad Media, en el cual dio origen al capitalismo. Esto consistía en que los campesinos libres se reunían alrededor de un gran señor para que les diera protección. En consecuencia, aparecieron 2 formas de, de patronato, el feudo y la servidumbre. Ahora, capitalismo. El capitalismo, decíamos que el feudalismo dio origen al feudalismo, porque hubo algunos cambios, como la ampliación de la producción y la productividad de los elementos artesanales, el descubrimiento geográfico el cual permitió el ensanchamiento del comercio, y el capitalismo tiene una característica, que ya hay una propiedad privada sobre los medios de producción. Existen las clases sociales, que eran la burguesía y el proletariado.
Eh, Vamos ahora a hablar entonces eh, de del socialismo. Eh, el socialismo es la fase que lleva a establecer el comunismo, ¿sí? Porque se define como el modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor del uso. En otras palabras, o en pocas palabras, eh, eh, la tierra pertenece al Estado. Nuestro cuarto interrogante es cuáles son las escuelas económicas. Las escuelas económicas está la fisiocrática. Esta tuvo origen en Francia, surgió como una reacción ante las políticas restrictivas del mercantilismo. El fundador fue el francés Francois Quincey. Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio. La escuela clásica defendía la propiedad privada. Se decía que solo a través del principio de la competencia tiene la economía política una pretensión de ser ciencia. El mercantilismo es una doctrina económica que imperó en Inglaterra y el resto de Europa occidental. Desde el siglo XVI al siglo XVIII, los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. El marxismo. El marxismo se basaba en la teoría del valor trabajo y representa la clave del modo de proceder del capitalismo. La causa de todos los abusos, se decía que la causa de todos los abusos y de toda explotación generaba por un sistema injusto. Neoclásica. La escuela neoclásica, las limitaciones de la oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. Los defensores de esta doctrina preferían que operen los mercados competitivos a que haya una intervención pública. Y la escuela keynesiana constituyó la base, esta fue que constituyó la base de la macroeconomía contemporánea, puesto que la cantidad de bienes que puede adquirir un consumidor está limitada por los ingresos que este recibía. Los consumidores no podían ser responsables de los altibajos del ciclo económico. Con esto ya doy cierre a este video. Gracias por su atención, profesora.